Hola, me presento muy rápido, soy Sergio Batis, soy egresado del CUT, he sido maestro de música ahí los últimos 16 años y más que leerles mi semblanza, prefiero contarles un poco qué hago aquí, más allá de moderar, que es lo que dice ahí en el programa. Tuve el gusto de ser compañero de Rodolfo en el posgrado a partir del cual surgió este texto. Exactamente sabía que iba a decir eso y que le iba a poner esa cara. Entonces, solo porque quería decir que conozco este libro desde que era la tarea. Pero realmente no, porque este es un trabajo que Rodolfo viene haciendo desde hace mucho tiempo antes. Realmente fue que para él hacer la tarea fue como, sí, y hacía la tarea muy fácil. O si no, por lo menos como compañero de grupo, así se veía. Un poco intimidante. Pero ni modo, ahí cada quien. Mientras él trabajaba en eso, tuve el gusto de yo llevar unos 5 años más o menos de estar trabajando en una obra de teatro documental, que cuando abrió Rodolfo la posibilidad de compartir esto que él había investigado en un taller intersemestral, me metí como estudiante y pude tomar la clase con Rodolfo y entender desde otro lado un trabajo que venía yo haciendo 5 años antes con Seña y Verbo, Teatro de Sordos. Eso es nada más un poco, ya, todo acerca de mí, suficiente. Les quiero leer ahora sí semblanzas de la gente que tienen aquí, porque más allá de mi estuve en el mismo salón con el maestro, por supuesto que tenemos gente que sí les va a comentar cosas un poco más profundas y no nada más estábamos en el mismo salón. Pero primero les leo la semblanza de Rodolfo. Maestro en teoría y práctica teatral. Ha sido director de escena, maestro, crítico y editor teatral. Autor de los libros Mirar y Reconocer. Autor de los libros... Justo para el título del libro fue como, no, si no se va a oír. Autor de los libros. Autor de los libros Mirar y Reconocer. Prácticas documentales en la escena mexicana. Sin ensayar, A escena, Ludwig Margules, Memorias y Utopías aplazadas. Coordinador de 7 volúmenes colectivos, traductor de Un actor a la deriva, de Yoshi Oida. Fue director de la revista Repertorio y del Centro Nacional de Investigación Teatral, Rodolfo Usigli, donde se desempeña actualmente como editor. Es docente del CUT en el área de cultura teatral. Me da mucho gusto también hablarles de Rocío Galicia, investigadora del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, donde coordinó la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias. Algunos de sus libros son Dramaturgia en Contexto 1 y 2, Casi Muerte, Casi Vida y Dramaturgias Fronterizas. Es profesora en diversos programas de licenciatura y posgrado. Forma parte de la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas, REAL. Actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, la AMIT, y directora del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli del IMBAL. Oscar Armando García Gutiérrez. Eso. Doctor en Historia del Arte por la UNAM, maestro en Historia por la Universidad Católica de Lovaina y licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Profesor de Teatro Mexicano, Iberoamericano y Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras y en posgrados de la UNAM. Investigador nivel 1 del SNI, fundador del CINEI, expresidente de la AMIT del 2005 al 2009
y excoordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro del 2013 al 2017. Autor de Capilla Abierta, editado por el Citru y el IMBA en el 2015. Nos iba a acompañar Mario Espinosa, pero no pudo, y nos mandó un texto, entonces sí les voy a leer su semblanza, ¿ok? Mario Espinosa, director de escena, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, ha dirigido más de 30 puestas en escena de teatro y ópera. Le han sido otorgados diversos premios y distinciones, entre los que sobresalen la medalla Javier Villaurrutia, en 2014, como reconocimiento a su trayectoria en favor del teatro mexicano, y la Luna del Auditorio por mejor espectáculo clásico. Fue director del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y actualmente es director artístico de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana. Y Lázaro Rodríguez Lines. Nació en Durango, México, en 1983. Tiene una maestría en teatro en la… Ok, lo voy a leer con fonética del español, y si alguien habla holandés, que se lo eche, ¿ok? Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. ¿Alguien aquí habla holandés? Ahí lo buscan y le ponen que les diga cómo suena, bien pronunciado, porque si no voy a hacer… Bueno, así. Su trabajo consiste en exploraciones en torno a la ficción y sus posibles relaciones con la realidad. Sus proyectos toman su forma final como obras de teatro, textos, películas y producciones radiofónicas. Ha trabajado como actor con Nicolás Pereda en más de 10 largometrajes, además de otros 30 de diversos directores. Es que cómo pronunciar eso es interesante. Yo sé que como quiera, lo bonito es que como la X tiene una cosa, yo me lo imaginaría como si fuera como el sonido de tit cuando estás pronunciando algo y queda como tachado, o como le hacen ahora que tú dices una cosa y le ponen un sonido como si y ponen un como ruido de un perro que está ladrando. Es como claramente como lo que estaba aquí no, ahora otra cosa. Si quieres me destrozas después, no hay ningún problema. Desde 2003 trabaja con el grupo Lagartijas Tiradas al Sol. Quiero empezar dándole la palabra a Rocío Galicia, que tengo aquí a mi lado. Muchas gracias. Estoy un poco mal de la garganta, pero haré mi mayor esfuerzo y también el cuerpo me detendrá cuando se agote. Bueno, yo quisiera agradecer la invitación a esta fiesta histórica donde estamos juntos, personas de literatura dramática y teatro, de donde yo egresé, donde estamos juntos, personas del Centro Universitario de Teatro, donde he trabajado y colaborado constantemente, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, donde doy clase, de la maestría en investigación teatral del CITRU, del IMBA, del doctorado en artes de Bellas Artes. Y bueno, están aquí muchos amigos conocidos de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, están aquí personas de diferentes instituciones, todos unidos alrededor del teatro y celebrando la salida de tu libro, querido Rodolfo. Yo soy parte de otra generación donde las cosas estaban un poco separadas, por decirlo menos, pero hoy asistimos a un encuentro donde podemos dialogar juntos, discutir, debatir ideas. Entonces, para comenzar, yo quisiera, ya que soy la primera en introducir este libro, quiero empezar por hablar de la pertinencia de este texto.
Y eso es muy importante porque en los últimos años, por el lugar que me ha tocado ocupar siendo profesora en diferentes licenciaturas, maestrías y doctorados a lo largo de la República Mexicana, fundamentalmente el norte, porque me dedico a la investigación del teatro de fronteras, he visto cómo en los últimos años se han producido varias tesis con un tema recurrente, el teatro documental. Y cuando me ha tocado ser sinodal, porque esa ha sido la función que he tenido, siempre me llaman la atención, y lo reconozco ahora, lo pongo en público, que siempre la referencia es Rodolfo Obregón. El trabajo que ha hecho, que ha difundido por tantos años, y yo hoy quiero valorar ese trabajo ante ustedes, porque a veces el trabajo de investigación no se conoce tanto, porque a veces nos quedamos atrás en nuestros temarios y en las escuelas, pues son tantos los contenidos que no logramos llegar a lo contemporáneo, a la escena que vemos en los teatros. Entonces, desde ahí es muy importante que valoremos esta aportación, esta pertinencia del texto de Rodolfo, porque si antes eras muy citado, Rodolfo, ahora lo seguirás siendo, y yo creo que mucho más, porque además es un texto muy interesante que a mí me llamó la atención particularmente porque como conozco desde hace muchos años a Rodolfo, tomé clases con él a partir de su primer trabajo que hizo y que después se convirtió en el libro Utopías Aplazadas, después, y ahí donde en ese libro que quizá ustedes conozcan, pues es un libro que nos presenta a los grandes maestros de la escena internacional, que por supuesto siguen tocando nuestro teatro, nuestras teatralidades. Y verlo ahora, leerlo ahora en esta aproximación que tiene específicamente sobre el teatro mexicano, o lo que diríamos sobre esta escena situada, desde este pensamiento situado, para mí ha sido completamente reconfortante, completamente lúdico y apasionante. No voy a negar que me costó mucho leer el texto, y voy a decir por qué. No porque esté mal escrito, ese no es para nada el caso, dado que Rodolfo pues, es un gran escritor y además editor, es decir, nos corrige a todos la plana, sino porque de verdad me fui muy lento, porque hay muchas ideas sustanciosas sobre las que podríamos debatir. Y yo creo que eso es lo interesante de un texto, cuando nos genera esa posibilidad de debatir, de confrontar, de ir hacia otros lugares, de decir falta esto, no estoy de acuerdo, pero de verdad es un libro que en ese sentido abre al debate, abre al disenso. Yo pensaba, Rodolfo, que hace años pensaba que teníamos perspectivas acerca del teatro hasta irreconciliables. Y hoy me doy cuenta que para nada, que después de leer este texto me hace reflexionar en que en realidad estamos desde posicionamientos distintos, eso sí, pero definitivamente en la búsqueda, en la lucha por pensar el teatro que hacemos todos los días en este país. Rodolfo más en el ámbito de la Ciudad de México, yo más en el ámbito de la frontera, pero en realidad esa es la pertinencia que yo le veo al libro. También quisiera decir que Rodolfo es un migrante del teatro, y sí, lo voy a poner en mis términos en los que yo trabajo, porque ha transitado por diversas instituciones y eso le ha dado una riqueza, una mirada que después cuando entra uno en las discusiones que él va formulando a lo largo de las páginas, y como ustedes todavía no conocen el libro, me voy a tomar la libertad de leer algunas ideas que son verdaderamente sustanciosas, debatibles, ricas. Rodolfo ha transitado por el CUT, la Universidad Autónoma de Querétaro, donde fundó la revista Repertorio, una de las revistas emblemáticas de nuestro teatro mexicano. Pasó también por el CITRU, sigue en el CITRU afortunadamente, y retornó al CUT, y bueno, ha estado en Casa Azul también, ¿verdad? En Casa Azul, en diferentes lugares. Entonces, en el foro, por supuesto.
Entonces es alguien que se ha movido por muchos lugares y por eso también esta cercanía con la escena, este conocimiento de los grupos que tiene. A lo que me voy a atrever a decir es lo siguiente, que también la proyección de muchos de estos grupos, lo voy a decir así, se deben al trabajo de Rodolfo, quien los ha puesto sobre la escena teórica. Desde el lugar donde yo he trabajado, que es la investigación teatral, puedo observar cómo el teatro argentino está por todas partes, porque tiene un sustento teórico, crítico, que habla de esos trabajos, que valora, que justiprecia los esfuerzos que hacen los creadores argentinos. Todavía nuestro teatro mexicano no tiene ese peso que puede tener el teatro argentino, no en el ámbito creativo, de ninguna manera. Lo estoy diciendo desde el ámbito de la investigación y de la crítica. Y por eso es que me parecía muy importante decirlo aquí en el colegio, en el entorno del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, donde justamente han salido muchos pensadores e investigadores de la escena, porque es esta escuela la que más énfasis tiene en lo teórico. A veces lo teórico no se comprende cuando estamos en las aulas. Yo pasé por esas aulas y si queremos ser actores, como era mi caso, pensábamos ser actores, pues nos interesaba más las materias prácticas. No obstante, la escena contemporánea hoy no se puede comprender sin la teoría, sin la reflexión y sin el trabajo de investigación. Esa es una perspectiva, por supuesto, debatible. Hay quien me podrá decir que no, por supuesto lo podemos hablar. Entonces, yo quisiera también decir en ese sentido que el trabajo de Rodolfo ha sido muy generoso como editor, en tanto ha hecho que otras investigaciones salgan a la luz, como lo dije en un principio, donde nos ha ayudado a los investigadores a que clarifiquemos nuestras ideas y que puedan salir de una forma fluida, menos farragosa, para que lleguen a ustedes los creadores, las creadoras, los estudiantes, las estudiantes. Este libro tiene muchas virtudes, entre otras que tiene fuentes en otros idiomas que todavía no han sido traducidas. Entonces es una manera de acercarnos a una literatura donde también tema pendiente para todos nosotros, trabajar sobre traducciones. Hay muchos textos que sería muy interesante que pudiéramos traducir quienes conocemos algún idioma además del español para que pudieran estar al alcance. Tiene una prosa muy ágil, es una propuesta que crea pensamiento y va a contracorriente de lo que se ha afirmado. Y entonces empieza Rodolfo, porque a Rodolfo le gusta debatir. Eso está clarísimo. Y entonces nos formula, esto se ha dicho del teatro documento, sin embargo, no está de acuerdo y va a visitar otros lugares. Ven, ya me está diciendo el cuerpo. Aquí está. Gracias. Y entonces va a otros lugares para decirnos, no es justamente Vicente Leñero el punto cero, sino el teatro de ahora, sino otros grupos que hemos soslayado también, incluso como el Cleta. Cuando yo pasé por estas aulas, me acuerdo mis clases sobre el Cleta, que eran terribles, que había una crítica, bueno, sanguinaria. Y leer este libro de Rodolfo y la investigación de Julio César López, investigador ya jubilado del CITRU, es verdaderamente relevante porque nos muestra el lado B, el lado oscuro de nuestro teatro. Y entonces desde ahí el texto se vuelve fascinante. ¿Por qué? Porque va a contracorriente de una historia, de la lisura de la historia, diría Nelly Richards, de aquella historia dorada, lineal, que a veces nos cansa, que a veces ya no creemos, y entonces empieza a aparecer todas las aportaciones que hacen estos grupos, todas las búsquedas,
todos los encuentros, las conexiones, los esfuerzos, todo eso que no miramos y que ha estado por muchos años en las tinieblas. Gracias a este libro de Rodolfo y al de Julio César, podemos acceder a ese pensamiento, a lo que el mismo Rodolfo refiere basándose en Walter Benjamin como una historia a contrapelo, como una historia construida con los detritus, con las impurezas, pero también con las latencias. Y entonces hace un ejercicio fascinante porque sin hacer una historia lineal de nuestro teatro mexicano, como en muchas ocasiones se ha intentado, porque además es una tarea ardua, si no es que imposible, dar cuenta de la historia de una escena tan rica, tan nutritiva como es la historia del teatro mexicano. Entonces, desde ahí comienza a ser fascinante. Este capítulo 1 que Rodolfo anuncia que es largo, en realidad a mí me pareció que es fundamental, porque de verdad que nos lleva a ponernos en duda sobre todos esos grupos y sobre una narrativa oscura, densa que se ha construido sobre ellos. Entonces a los investigadores nos encanta porque ahí hay problemas, y cuando hay problemas quiere decir que hay posibilidades de reflexión. Cuando algo pasa de una manera tan sencilla, tan fácil, por favor sospechemos, porque quiere decir que las cosas no están pasando bien y que solamente estamos repitiendo. Y yo encuentro que en este libro hay más la producción de conocimiento que la reproducción de conocimiento. Entonces, este primer capítulo pasa de esa manera, y después el segundo, donde ya se presentan los capítulos, bueno, ya es verdaderamente esencial, porque muchos de los conceptos que están aquí enunciados por Rodolfo, que además transmite de una manera muy ágil, pues nos hacen ver toda una conceptualización sobre la que a veces no trabajamos, que no tenemos en las aulas. Y como ya me tomé mucho tiempo, a pesar de que no tengo voz, por ejemplo, voy a hablar de esta parte, voy a leer unas partecitas ya muy pequeñas para ir terminando. Dice: modalidades como el teatro reportaje, la conferencia performativa, el teatro de objetos documentales, los ya citados teatro verbatim, los tribunal plays, los dispositivos de visibilización, para no complicar más con el biodrama, la autorrepresentación, las docuficciones y autoficciones, el falso documental, la pseudoficción, el pseudodocumental y el mockumentary, escapan por mucho a las técnicas y concepciones de los modelos históricos. Esto es importantísimo. Ponen en evidencia sus límites en un mundo cuyos paradigmas y perspectivas han sido modificados sustancialmente. Y esto a mí me hace, de verdad, por eso me tardé mucho en la lectura, porque me hace pensar en cuántos conceptos tenemos para pensar nuestro teatro, pero sobre todo para problematizar nuestra escena, como lo hace Rodolfo en ese primer capítulo, porque está creando un pensamiento a partir de la escena local. Yo aquí voy a dejar ahora, quisiera compartir mucho más con ustedes de esta lectura tan sustanciosa, pero simplemente quiero cerrar agradeciendo, Rodolfo, que hayas hecho este trabajo, que tenga el CUT, la UNAM, todas las instancias que participan en la edición, la generosidad de ponerlo en nuestras manos, porque de verdad estoy segura que va a ser un libro ampliamente consultado y ampliamente difundido, porque llega a cubrir una necesidad fundamental de nuestro teatro. Gracias. Paso la palabra y el micrófono a Óscar Armando. El mundo está lleno de vidas paralelas. Rodolfo y yo comenzamos como imberbes actores, después incursionamos como novatos directores,
bajo el látigo de maestros que se encargaron de formarnos y de estructurarnos para nuestros futuros deseos. Nos llegamos a conocer en esa extraña etapa en que la vida nos había llevado a las andanzas de la investigación teatral, en diversos encuentros, coloquios, muestras teatrales o disertaciones sobre todo aquello que nos asombraba o que detestábamos o que admirábamos del teatro mexicano de nuestros tiempos. Durante varias décadas, todo esto pasó en varias décadas. Algún día coincidimos en una apoteósica conferencia magistral de Héctor Herrera Cholo en un encuentro de la MIT en Mérida, sin dejar de mencionar que Rodolfo se convirtió también en editor de mi libro sobre Capilla en el Citro. Entonces le tengo un miedo pavoroso, como se imaginará. Me traía, bueno. Siempre he valorado la constancia y fidelidad de la mirada fresca de Rodolfo. De la misma manera en que un público, como un público que se entrega con pasión a lo que observa. Ese es Rodolfo. Con una actitud muy semejante a la del público infantil o juvenil. En eso también, afortunadamente, coincidimos. Hoy me complace dar la bienvenida a Rodolfo Obregón a nuestra ahora ya nonagenaria casa de formación teatral para presentar su último trabajo, bajo un título que lo define a él y que nos marcará después de su lectura: Mirar y reconocer. Este título tan sugerente no podía definir mejor el contenido del libro y al propio autor. Completa el título: Prácticas documentales de la escena mexicana. Primera provocación, porque el libro tiene, les va a encantar, está lleno de provocaciones, pero aquí va la primera, ¿no? Dice Rodolfo en alguna parte del libro: mirar directamente al mundo. Hijo, y yo me quedé pensando, ¿y lo permiten los celulares? Yo nada más digo, hay que ponerlo, lo pongo ahí en la mesa. Sí, porque muchas veces pues estamos hasta en la misma mesa, y tenemos algo que nos impide ver al ser amado, porque estamos viendo Instagram. Digo, bueno, ¿qué será más amoroso? ¿Qué será más atractivo, el Instagram o la persona amada? Pero bueno, teatro línea de sombra, teatro ojo, lagartijas tiradas al sol, oligor y microscopía, son algunos de los nombres que, como comunidad teatral, como público contemporáneo, comenzamos a reconocer como referentes de nuestra escena. Esos nombres transitan en el trabajo de Rodolfo Obregón. En 200 páginas, Rodolfo abre una generosísima ventana hacia este horizonte, en el acertado propuesto de que la teoría significa ver aquello que el otro no había visto. En este caso, el texto permite descubrir con rigor y actualización, que es importantísimo, un formato escénico que ha estado presente en México y en el mundo desde hace décadas, pero que no había pasado por el tamiz de la reflexión: el teatro documental, el cual derivará en el tiempo en expresiones escénicas que no necesariamente se encuentran en el paradigma teatral propiamente dicho. El libro permite apreciar al fenómeno desde sus definiciones, sus genealogías, los parámetros conceptuales, procedimientos y entrecruces, estos son los títulos de los capítulos del libro, hasta finalizar con un muy oportuno inventario donde el autor ofrece noticia de las principales agrupaciones mencionadas, que hoy se han consolidado dentro de esta deslumbrante actividad de la documentación transfigurada en el evento escénico. Bien, ya lleva para el final, téngame paciencia. Es de agradecerse
el apartado de las definiciones y variables del teatro documental y la elaboración de su genealogía, la que, por cierto, permite al lector considerar que lo que hoy día se realiza por los grupos mencionados tiene una amplia y rica tradición detrás de ellos. Celebro que en nuestros trabajos de investigación teatral nunca olvidemos este propósito de reflexión histórica. En la historia no hay nada ingenuo ni espontáneo, nos decía el maestro Edmundo Gorman en esta facultad. Otro aspecto cubierto por Obregón es la manera en que la escena contemporánea ha podido transitar desde las rígidas herencias formales del drama decimonónico hasta la posibilidad de descubrir otros lenguajes, acordes a los tiempos recientes. Contar historias, como tal, se fue convirtiendo en la presentación de experiencias, donde el público sigue con interés otros materiales, otros espacios, otras narrativas. La escena ha ido cambiando ante nuevas expectativas de la audiencia. La audiencia cambia, por lo tanto, la escena cambia. El teatro dejó de ser un acto de magia para convertirse ahora en un sitio de convergencia y sobre todo de denuncia sobre aquello que la sociedad, las comunidades están viviendo en este momento. Obregón pone en entredicho la leyenda urbana de la fundación del teatro documental en México, ya lo mencionó Rocío, el estreno en el 68 de Pueblo Rechazado de Vicente Leñero, pues para eso es la investigación, para decir, pues maestro con la pena, pero usted no fue el primero. O decirle también al maestro Peter Baez, maestro bájele, tampoco usted fue el primero. En esta cosa de yo soy el primero, yo soy, no son competencias, hombre. El teatro documental se expresa en gran medida desde sus verdaderos abuelos del movimiento, los primeros atisbos del teatro de ahora en México, el Cleta, Buenaventura, Boal, Carlos Jiménez, entre otros. Qué bueno, hay que reconocerlos. No me detendré en una descripción del libro, adquiéranlo, consúltenlo, apropiense del trabajo de Rodolfo, y por lo que voy a decir al final, pues prácticamente es un libro de cabecera para cualquier estudiante de teatro. Solo finalizo con un tópico que me provocó la lectura en la invitación que está haciendo Rocío. El libro provoca cosas. Esto no lo dice Rodolfo, esto ya es mío, es de mi autoría. Cuando estaba yo leyendo el libro me quedé pensando sobre todo lo que es en sí el fenómeno del teatro documental. Dije, bueno, ¿y no podría considerarse, por ejemplo, las Troyanas de Eurípides, un constructo de teatro documental, tal vez generado por el dramaturgo en tiempos de denuncia sobre las atrocidades de la guerra de su tiempo? O bien, otro ejemplo, la primera acción de Antígona, esparciendo polvo encima del cadáver de su hermano, ¿no se convierte en una poderosa imagen que podría traspasar los cientos de historias sobre nuestras valerosas buscadoras actuales? Yo esto lo viví en un ejercicio de actuación que vi en Yucatán hace 2 años, en donde estaban representando Antígona, justo la primera escena, y entonces la Antígona se apoyó, tenía un artefacto, pero el artefacto no era tan visible, pero se apoyó en una pala. Entonces ya no se necesitó resolver toda la tragedia, ahí estaba la imagen. O sea, una niña con una pala en la mano y el cadáver de su hermano tendido. No me respondan, y tú tampoco, no te preocupes. No, ya los dejé. No, espérense, no. Lo que específicamente explora Rodolfo Obregón son aquellas agrupaciones actuales que ejercen el documento como material escénico. Sus actos se han convertido en convocatorias urgentes y necesarias para dar voz a una sociedad adolorida ante una violencia que ha sido normalizada por un Estado indolente. Esta publicación
es más que oportuna para el estudiante de teatro, para el estudioso del teatro contemporáneo, para los creadores que han participado en esta modalidad y para toda comunidad que ha construido este necesario espacio de expresión humana. Gracias, Rodolfo, por este magnífico libro y gracias también por tu llamado a que el teatro documental pueda ser considerado como una materia específica dentro de la formación de las nuevas generaciones de estudiantes de las artes escénicas. Leo el párrafo, que no creen que me lo estoy diciendo, no, nada. En el caso mexicano, dice Rodolfo, en el caso mexicano, la ausencia de tradición se manifiesta también en la escasez de reflexión crítica que acompañe o prolongue los esfuerzos escénicos realizados y en el hecho de que las escuelas teatrales, está subrayado así con rojo, las escuelas teatrales, a diferencia de las escuelas de cine, eso lo subrayé en amarillo, no han incluido nunca en sus programas de formación esta línea de trabajo ni sus herramientas teóricas y prácticas específicas, lo que ha dificultado aún más su continuidad. Pues muchas gracias, Rodolfo. Tu aportación es sin duda de una gran valía para la historiografía teatral mexicana. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, maestro. Bueno, el libro que nos convoca hoy concentra en su título la operación que muchos artistas buscamos realizar con nuestros proyectos: mirar y reconocer. Al mismo tiempo, el libro es un instrumento para mirar y reconocer ciertas prácticas artísticas que se han dado en México desde principios de siglo y antes. Me parece que puede ser leído como una investigación sobre los procedimientos y los fines de proyectos artísticos agrupados bajo el campo de las prácticas documentales, pero también puede ser leído como un instrumento de divulgación, un dar a conocer. Este segundo podría parecer un objetivo menos profundo, pero me parece que no lo es. Quienes hacemos teatro, y por más obras que hayamos visto, siempre estaremos en desventaja con artistas del cine o la literatura que pueden establecer diálogos directos y continuados con artistas que les precedieron y con quienes no les tocó compartir tiempo y espacio. Esta idea es muy obvia, pero cuando yo la descubrí para mí fue muy reveladora cuando era estudiante, que era que mis amigos que estudiaban otras disciplinas, cuando su maestro que hacía películas les decía que las cosas se hacían de cierta manera, estas personas podían ver las películas del maestro, ver las películas de Bergman y después sacar sus propias conclusiones. Y normalmente las personas que hacemos teatro, pues estamos un poco en desventaja porque podemos ver las obras de nuestros maestros, pero no tanto más. Pensando el contexto en el que estamos y suponiendo que habría alumnos presentes, mientras organizaba estas palabras, me acordé de mi libro Utopías aplazadas, que tal vez ya muchos de ustedes no lo hayan visto, tal vez sí, pero este libro fue un libro que fue muy importante para toda una generación de gente que empezamos a estudiar teatro a principios de los 2000, y es un libro en el que Rodolfo escribió una lectura sobre 7 artistas internacionales y que para muchos de nosotros fue un primer contacto con esta idea de que había un mundo afuera de nuestra escuela. Fue uno de los primeros avisos de que el teatro era más grande, de que allá afuera había un mundo, y nos quitó esa confusión que muchos cuando somos estudiantes tenemos, que es la de pensar que nuestra escuela es el teatro y que nuestros maestros tienen la razón. Obviamente, toda distancia y proporción guardada entre los artistas que analiza Rodolfo en Utopías aplazadas y los que pone sobre la mesa en Mirar y Reconocer, el libro que nos convoca hoy puede ser un instrumento para lo que yo considero es el gesto más importante que un artista joven debe hacer, y es elegir su linaje, decidir a quién se quiere parecer
y no menos importante, tal vez lo más importante, a quién no se quiere parecer. En Rusia hay muchas personas presas por razones políticas. A partir de la invasión de Ucrania, el Kremlin ha endurecido las políticas contra quienes considera disidentes. Una represión sin precedentes desde la época soviética que criminaliza cualquier crítica. En medio de esta ofensiva, la directora de teatro Ksenia Berkovich y la dramaturga Svetlana Petrukoch llevan más de un año en la cárcel acusadas de incitación al terrorismo, delito que en Rusia se paga hasta con 7 años de cárcel. Esto a partir de poner en escena la obra Finis de Brave Falcon. La directora y la dramaturga se han declarado inocentes en repetidas ocasiones y argumentan que su pieza es una crítica al terrorismo, que los hechos que se narran, mujeres rusas que van a Siria para unirse al Estado Islámico, no glorifican, sino que por el contrario critican estos hechos. La obra fue apoyada por el Ministerio Ruso de Cultura, ganó la Máscara de Oro, uno de los premios del teatro en Rusia, pero aún así el gobierno consideró que debían de ser castigadas. Han recibido un importante apoyo de la comunidad artística, tanto de la diáspora como la de que sigue en el país, pero no se ha logrado mover el caso y las artistas siguen presas. Más de un año ha pasado ya desde el peritaje que sirvió de base para la apertura del caso penal, en la que se argumenta que la obra teatral puede tener influencia psicológica o ideológica sobre los espectadores e incitarlos a cometer acciones destinadas a desestabilizar la labor de los órganos de poder en Rusia. Muchos de quienes nos dedicamos al arte y sobre todo al que trabaja sobre lo real, nos hemos preguntado sobre la manera en lo que hacemos opera en el mundo. ¿Qué queremos que pase con eso que hacemos? Se ha pensado el objetivo del arte político en términos de su incidencia en la realidad. También se ha elaborado sobre el arte político como un agente de visibilización de historias relegadas, como un espacio para ensayar posibilidades no ejercidas por la realidad, como un lugar para pensar la vida, como un espacio para sanar y cuidarnos, como celebración de la diversidad o como una herramienta para la construcción de la paz. Las prácticas artísticas son todo lo anterior, son tan variadas que su sentido no está dado de antemano y nos toca resignificarlas una y otra vez. En México, el periodismo indudablemente es una amenaza para el poder. Artículo 19 reportó 162 periodistas asesinados entre el 2000 y el 2023, y aunque en el país existen obras artísticas que hablan sobre eventos políticos con nombres y apellidos, son muy pocos los casos de artistas que hayan sido amenazados por el contenido de su obra. ¿Por qué si hablamos sobre lo mismo que los periodistas es raro que se considere al arte una amenaza? Una respuesta podría ser que el periodismo llega a más personas, pero no es necesariamente así. Muchas de las periodistas asesinadas reportaban en medios locales, canales de Facebook o similares. Es decir, que no necesariamente llegaban a audiencias masivas. No es una cuestión de escala, es una cuestión de enfoque. En la actualidad, que yo sepa, en ningún lugar se mata a los artistas como a los periodistas y en todo caso, qué bueno que sea así. Creo que podemos coincidir en que la relevancia del arte no se mide por su capacidad de amenazar a los poderosos, tiene otro potencial, lo difícil es definir cuál es. El 3 de abril de 2018, Nassim Agdam fue a la sede de YouTube en San Francisco con una pistola semiautomática de 9 milímetros, entró a las instalaciones y a la 1 de la tarde abrió fuego contra quienes ahí se encontraban, después se mató, tenía 39 años. Nassim era creadora de contenido, tenía un canal de YouTube en donde publicaba videos sobre veganismo y derechos de los animales, y en sus redes sociales explicó que la compañía censuraba sus videos, impidiéndole llegar a audiencias más amplias. Y fue ese sentimiento de injusticia el que fue creciendo hasta que en uno de sus últimos posts declaró: "No existe libertad de expresión en el mundo real y será suprimido por contar la verdad que no es apoyada por el sistema". Esa tarde hirió a 3 personas y después se quitó la vida de un disparo en la cabeza. Lo documental, o lo que José Sánchez agrupó más ampliamente en su libro bajo el título Prácticas de lo Real, son un campo de lo artístico que siempre estuvo enfrentado al teatro tradicional, al teatro del texto dramático como un valor en sí mismo. Bueno, lo han discutido aquí mucho. Nace de una pulsión contestataria frente a un estado de cosas y eso ha hecho hasta ahora que su genealogía, como vemos en el primer capítulo del libro, ya han mencionado, haya estado en disputa. Asimismo, yo creo que lo que une a los proyectos documentales o los proyectos sobre lo real es una pulsión por disputar una narrativa, sea política, sea familiar o lo que sea.
Este afán contestatario comienza desde el momento en que se mete lo real a un espacio históricamente consagrado por la ficción. Durante muchos siglos, todos lo sabemos, como que uno iba al teatro y más o menos sabías que la persona que decía que se llamaba Hamlet no era Hamlet y esas cosas. Pero hoy a nadie nos sorprende llegar a un teatro, sentarnos y que la persona diga: yo me llamo Juan y esta es mi historia, y que en realidad sea Juan. Es un procedimiento que ya hemos aprendido a aceptar de manera más o menos común. Muchos decidimos hablar de lo real en el teatro por ser un espacio en el que su propia tradición y especificidades nos permitían abordar la realidad de maneras completamente distintas a lo que otras disciplinas podían hacer. Un lugar privilegiado para hablar de lo real porque no es la realidad. Hay un ensayo de Foster Wallace, un poco cursi, y es para estudiantes. Bueno, es una plática que da para estudiantes, que empieza donde van dos pececitos nadando en el agua y llega un pez más grande y les dice: ¿qué onda, muchachos? Está buenísima el agua hoy, ¿no? Y un pececito: sí, sí. Y se van y un pececito le pregunta al otro como: ¿qué es el agua? Y entonces, como esa idea de que hay que estar fuera de algo para poderlo ver, y que el teatro, que no es exactamente la realidad, nos permite enfocar la realidad de distintas maneras. Para nosotras en Lagartijas Tiradas al Sol, hablar sobre lo real nunca fue una renuncia a la ficción, sino por el contrario, una exaltación de ella. La ficción fue para muchos de nosotros la posibilidad de mostrar una posibilidad no ejercida de la realidad, hacer suceder en el tiempo y el espacio una hipótesis, un deseo o un temor. No sé si vieron hoy el video que publicó Trump ayer, pero lo quería mostrar porque tiene que ver. Porque tiene que ver un poco con la conclusión que voy a dar. Hoy yo creo que quiero hablar de dos desplazamientos que se están dando y que creo que el libro de Rodolfo nos permite continuar con la discusión sobre lo que es el teatro que trabaja sobre lo real, el teatro que trabaja sobre lo documental. Y estos dos desplazamientos son los que creo que tendremos que abordar en el futuro y tendremos que discutir en el futuro. Por un lado, las prácticas de lo real han ocupado un lugar central en el campo artístico de ahora. Gente como Milo Rau, Angélica Lidl, Lola Arias y un largo etcétera, ocupan hoy un lugar privilegiado. Digamos, el último festival de Aviñón se inauguró con una obra de Angélica Lidl. Es decir, este tipo de proyectos han dejado de pertenecer, digamos, a un ámbito más marginal dentro de la creación teatral y han ocupado desde hace varios años ya directamente el centro. Y un poco preguntarnos qué pasa con ese desplazamiento para quienes hacemos esto. Y dos, es que las interacciones entre la política y lo irreal están tomando proporciones nunca antes vistas. Yo cuando vi esto pensé como que era como un fake o algo así, y pues resultó que no. Y más allá de, no sé, en 2016 fue esto que la palabra post-truth fue nombrada la palabra del año y todo esto. Siento que cada vez esta relación está yendo más y más lejos, y creo que las personas que trabajamos sobre la realidad en el teatro como espacio históricamente ligado a la ficción nos tenemos que preguntar qué estrategias debemos usar hoy para mirar y reconocer el mundo que nos rodea. Gracias, Rodolfo. Les voy a leer el texto que mandó Mario Espinosa. Mirar y reconocer prácticas documentales en la escena mexicana de Rodolfo Obregón.
Es satisfactorio para mí escribir estas líneas de presentación para esta investigación en torno al teatro documental mexicano. Rodolfo es una indudable persona de teatro, a veces hasta a pesar suyo. Entre muchas otras experiencias y capacidades que seguramente la mesa compartirá con el público de esta presentación, Obregón es profesor activo del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y también es egresado del CUT. Como alumno y como profesor, Obregón ha mantenido en todo momento una mirada crítica, a veces incómoda, y sostengo, aunque ahora, debido a insuperables obstáculos tecnológicos, no me verán decirlo en línea, porque se iba a conectar en línea para esto. Toda institución que se precie de estar viva debe tener un Obregón entre sus filas. Este recordatorio viene a cuento, porque la publicación de este libro es una excelente noticia. En primer lugar, por la investigación en sí misma. Rodolfo Obregón ha abordado un tema poco estudiado y menos publicado, que actualmente forma parte de una vigorosa línea de trabajo del movimiento teatral mexicano. Con su ojo crítico, su ágil pluma y sus comentarios agudos, el investigador explora los orígenes del teatro documental mexicano y sus referentes internacionales. Se detiene en las características del teatro de tipo documental, así como en sus tensiones y contradicciones, para finalmente pasar a la exposición y el análisis detallado de 9 ejemplos de piezas documentales del presente siglo, todas relativamente recientes, realizadas por grupos artísticos mexicanos. La selección de Obregón es personal y al mismo tiempo sólidamente argumentada. Él conoce muy bien a todos los artistas elegidos. Se trata, en todos los casos, de obras que han tenido una fuerte repercusión nacional e internacional y que han marcado el devenir del teatro documental contemporáneo en nuestro país. Más allá de los indudables méritos de esta investigación, encuentro fundamental señalar que este trabajo es resultado del programa de Maestría Internacional Minter en Brasil, llevado a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Sao Paulo de Brasil, a través del Centro Universitario de Teatro y el programa de posgrado de Artes Escénicas de la Escuela de Comunicación y Artes de la USP. Este programa fue el fruto de una colaboración académica inédita entre 2 importantes universidades latinoamericanas y fue posible gracias a la participación comprometida de funcionarios académicos de ambas instituciones. Esta colaboración consistió en el desarrollo de estudios de maestría en artes escénicas por parte de 9 profesores del Centro Universitario de Teatro como parte del proceso de transformación académica de este centro, que en algún momento culminará con la fundación de una escuela nacional y la apertura de posgrados en artes escénicas. Espero vivir lo suficiente para verlo. Es importante saber que todos los profesores que participaron en este programa terminaron sus estudios y que 4 de los trabajos de tesis presentados recibieron una recomendación de publicación. Mirar y reconocer es la segunda tesis de maestría publicada después de Museo Teatro Autónomo de Alberto Villarreal. Esperemos pronto ver publicados los otros títulos y abrir nuevamente la posibilidad de una nueva colaboración con la USP para desarrollar el programa de doctorado en artes escénicas. Es también destacable que la Dirección General de Publicaciones y Teatro UNAM sean los editores, pues habla de la conexión y la comunicación existente entre la academia, la vertiente profesional de teatro universitario y el organismo universitario dedicado a la publicación de trabajos académicos de interés público. No me queda más que celebrar la publicación de esta investigación e invitar tanto a especialistas como interesados en el teatro a su lectura atenta. Gracias, querido Sergio Batis, por prestarme tu voz. Gracias a quienes hayan escuchado estas palabras, Mario Espinosa. Y ahora sí queremos hablar, oír las palabras de Rodolfo. Ya leeremos, pero ahorita... Bueno, antes que nada yo quisiera decir que estoy muy contento de que esto se esté presentando aquí y que este libro haya sido publicado justamente por la UNAM. Quiero darle mi agradecimiento a Juan Meliá, a Angélica Mofa, que fue, como su nombre lo dice, el ángel de la guarda de este libro, y en el CUT a Gema Aparicio, a Mario Espinosa y a Emma Deep por el apoyo para que esto se hiciera aquí, ¿no? Y me parece muy importante
porque la UNAM ha sido muy importante en mi vida, he pasado mucho tiempo de mi vida en la UNAM, pero aquí también descubrí un país y descubrí el teatro en un taller de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? Y entonces muy importante. Pero más allá de eso, digamos, de la anécdota, de lo personal, por la importancia que la UNAM ha tenido en el teatro de este país, al nivel del pensamiento, ¿no? Y al nivel de la práctica. Muchas de las cosas que se nombran, de los momentos y de las obras escénicas que se nombran en este libro, sucedieron en esta universidad, para bien y para mal, ¿no? Como en el caso de Cleta. Y porque también el desarrollo de este libro está íntimamente relacionado con la universidad. Esto empezó todo viendo las visitas guiadas de Héctor Borges y el Teatro Ojo, asistiendo más bien, porque ahí uno no veía, sino que asistía en el edificio que ahora es el Centro Cultural Tlatelolco, justo en el momento en que lo dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores, una experiencia extraordinaria, lo más brechtiano que yo he experimentado en mi vida, por salir y ver a mi ciudad con los ojos con los que nunca la había visto, la historia de mi país con los ojos con los que nunca la había visto. Y lo mismo me sucedió con El rumor del incendio, una creación capital del teatro mexicano, desde mi punto de vista, que sacudieron, digamos, de raíz mis ideas sobre el teatro. Y después, y por eso me interesó comenzar a trabajar sobre lo documental en la escena, y tuve una invitación del Seminario de Estudios de Performance en Estéticas con Didangui, con Dorte Jansen, con Luis Conde, y ahí comenzó, digamos, este largo proceso de reflexión sobre el tema, que aprovechando la maestría, digamos, terminó en este libro que ya quería hacer, ¿no? que desde entonces quería hacer. Y para mí muy importante también que esté Rocío aquí, que esté el CITRU presente aquí, porque es, digamos, otro componente fundamental en mi trayectoria. Este libro tiene un fuerte apoyo de otras investigaciones que se han hecho en el CITRU. Rocío mencionó la de Cleta, está el trabajo de Antonio Escobar e Israel Franco sobre el teatro de ahora, que es verdaderamente un trabajo extraordinario, y en general un gran catálogo del teatro mexicano, el que se ha conformado a lo largo de los años en el CITRU. Tiene las imágenes tomadas del archivo del CITRU, que agradezco a Julieta por su gran apoyo en este sentido, que ya no pude incluirlo en el libro, ¿no? Pero sobre todo, digamos, por el diálogo que ahí se ha dado con otros colegas, tanto del CITRU como de fuera del CITRU, que han pasado por el CITRU, y de la intensificación de las relaciones que ya tenía yo antes con grupos como Teatro Línea de Sombra, con las personas que hacen esos grupos, ¿no? Teatro Ojo, pero que adquirieron, digamos, una nueva intensidad y otra forma de relación, incluidas lagartijas tiradas al sol. En el CITRU se dio a conocer Shaddai Larios con un ensayo ganador del premio de ensayo, y que finalmente terminaron, como dijeron aquí, de romper, digamos, con una idea en la que fuimos formados, ¿no? En la que fuimos formados y en la que veíamos el teatro, y a lo mejor ahí estaba nuestra distancia, ¿no? Justamente. Y entonces empezó el interés por entender, ¿no? En una primera instancia, y porque no puedo dejar de ser gente de escena, como dice Mario, a pesar mío, ¿no? En una primera instancia, en entender cómo se hacía ese teatro. Y creo que la parte central de este libro, el capítulo intermedio, porque son tres partes, se dedica a eso, a tratar de entender, digamos, cómo se hace este teatro, a diferencia del teatro dramático, y ahí tendría toda una historia sobre las troyanas, ¿no? Y ahí tendría yo toda una distancia con lo de las troyanas, ¿no? Ahí encontré cosas que me parecen a mí, o me parecieron a mí, sumamente interesantes en este coloquio de dramaturgia. Yo vengo del siglo pasado, ¿no? También.
donde batallamos mucho con los dramaturgos, con esas ideas de solo la... Yo me acuerdo cuando entré a hacer crítica de teatro en Proceso, el director de la sección cultural me dijo, ya sabes, teatro mexicano. Y yo le dije, ¿qué entiendes por teatro mexicano? Y me dijo, dramaturgos mexicanos. Estaba Leñero detrás, obviamente, ¿no? Y luego me dijo, ya sabes, hablas de la obra, un poquito del director y si te queda tiempo, algo de los actores, ¿no? Y me dijo, mándame una para ver si te quedas, ¿no? Y yo le mandé una crítica sobre Yoshio Oida, ¿no? Y si me quieren de querer, si me olvidan, que me olviden, ¿no? O sea, francamente, y me quedé 5 años, ¿no? Pero era esa, decía, y en ese sentido yo me peleo con la palabra, pues yo me peleo con todo el mundo, pero yo me peleo con la palabra dramaturgia, y una de las cosas que a mí me resultaron más interesantes en este escudriñamiento de la manera en que se hace esta otra forma de la teatralidad, ¿no? Es la desaparición de la dramaturgia. Yo prefiero hablar en ese sentido del montaje y del collage. Creo que la obra se hace mucho más en la escena que en una dramaturgia propiamente dicha. Y quizá la más interesante es la disolución del yo del autor. Que, por ejemplo, en los teatros documentales norteamericanos, que acá tenemos a nuestro super experto, hay una recuperación de la coralidad frente al diálogo dramático en obras como el Proyecto Laramie, cosas por el estilo. ¿Quién diablos es el autor? Si el que está hablando es el policía, si el que está hablando es la directora del hospital, si el que está hablando es el último barista que conoció a Matthew Shepard. ¿De quién es la obra? ¿De quién es la novela de Svetlana Alexievich? Si son las voces del bombero, si son las voces... Es una coralidad, ¿no? Y la otra cosa más importante, digamos que es algo de lo que ha hablado mucho Lázaro y ha escrito mucho y siempre muy bien, es el yo del actor, el que se pone ahí y, a diferencia del autor dramático, da la cara frente a sus espectadores, afirmando el núcleo ético de estas prácticas documentales, que para mí es lo fundamental y lo central en ellas, ¿no? Y como eso también el desarrollo de los media, que ahorita escuchaba yo la mesa anterior, y el ver cómo el desarrollo tecnológico y el uso del poder de los media, ¿no? Lo que acabamos de ver, corre paralelo al desarrollo de este teatro que siempre utiliza, digamos, las herramientas tecnológicas de la cultura hegemónica para contradecir sus discursos, ¿no? Y esto me parece interesantísimo. En ese sentido no estaría de acuerdo con Alberto Villarreal cuando habló del uso de los medios, de la imposibilidad de los medios como escena, ¿no? Pero finalmente, al estar viendo, digamos, esos procedimientos de la escena documental, tuve que llegar, digamos, bueno, y quiero confesar una cosa que no le he dicho a Lázaro, y es que ese segundo capítulo empezaba con un epígrafe de él, de alguna conferencia que hizo justo en la cátedra Bergman, donde decía que él no veía diferencia entre la ficción y el teatro documental, que la única diferencia correspondía al terreno de la ética. Entonces yo empecé con eso y a lo largo del camino me di cuenta que no era cierto. que para mí había muchas diferencias, pero que esas diferencias me llevaban, en el fondo, a su último comentario. A toda la diferencia está en el terreno de la ética, porque es un teatro que, al trabajar con lo real, digamos, nos pone justamente en las consecuencias directas, inmediatas, con aquello con lo que nos metemos, ¿no? Y ahí fue muy interesante descubrir, digamos, la recuperación del trabajo colectivo, este trabajo que se hace en grupos. Creo que ya en Utopías Aplazadas había una voluntad de decir un teatro es algo más que montar una obra, ¿no? O una serie de obras, es una visión específica del mundo, y esta solo puede afirmarse realmente como lenguaje artístico, como posición frente a las cosas, en un trabajo de continuidad y en un trabajo de colectividad, ¿no? Que en este caso pasa por la investigación, que eso también me parece fascinante cuando hablaban de interdisciplina en la mesa anterior,
¿no? Los préstamos de la historia, de la antropología. Alguien dijo, creo que fue Hess, que íbamos de los procesos escénicos a las otras disciplinas para nutrir esos procesos, pero yo creo que no es solamente nutrirlos, sino también poner nuestras herramientas teatrales al servicio de esas otras disciplinas y de esas otras incidencias, usaron la palabra ahorita, en la realidad, ¿no? La liga, digamos, que estos teatros naturalmente han tenido con agrupaciones y personas que trabajan directamente sobre la realidad, las causas sociales, en los activismos, etcétera, desde una perspectiva mucho menos egocéntrica en la obra artística vamos a resolver el mundo, sino la obra artística al servicio de esas causas mayores. No sé si alguien estuvo en las sesiones de Las periodistas cuentan, de Teatro Línea de Sombra, recientemente, donde la escena está puesta al servicio justamente de lo que hablaba Lázaro, del peligro de las vidas de las periodistas en este país, ¿no? Y la escena se retrae y se presta solamente, digamos, como un espacio para la enunciación y ahí hasta podría estar de acuerdo con Alberto Villarreal, digamos, para que haya un desplazamiento, usó él o la palabra, o un desfondamiento, digamos, de la labor periodística y aparezca la persona, ¿no? En su calidad vibrante, en lo que Agamben llama, no es Agamben, es otro autor, ahora se me fue, Álvarez Díaz, sí, Álvarez Díaz, una verdad afectada, ¿no? El propósito desde los griegos del teatro, y ahí sí estaría contigo, ¿no? Ya no me alcanzó el tiempo, ya se llevó muchos años la escritura de este libro, para incorporar fenómenos como este, donde ya comunes en otras partes del mundo, Lola Arias, etcétera, donde ya hay un desplazamiento, digamos, del documento al testimonio, ¿no? Que es ahora algo que estamos escribiendo justamente a propósito de las periodistas, ¿no? Como ya no me alcanzará el tiempo, digamos, para incorporar estos fenómenos y estos, también habló de desplazamientos, Lázaro, ¿no? Porque la sociedad está cambiando todo el tiempo, ¿no? Y porque las herramientas de la escena también cambian todo el tiempo y cada vez hay que establecer ese nuevo diálogo entre la escena y el mundo, ¿no? Hay que mirar bien directo al mundo y reconocer y ver las herramientas que tenemos para dialogar con él. Muchísimas gracias a todos.